Hola, buen día a todos. Es un gusto saludarlos actualmente desde Bogotá, pero como siempre presentes en esta región latinoamericana y caribeña. Le doy la palabra a la doctora Ana Stewart Ibarra, la directora ejecutiva del IAI, para que abre este evento. Gracias, Ana. Muchas gracias, Bran. En nombre del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, es para mí un gran placer darle la bienvenida al webinar Diplomacia Científica como Instrumento de Gobernanza en América Latina, caso de estuarios y manglares. También me gustaría dar la bienvenida a nuestros estimados ponentes, el ministro Juan Carlos Navarro, del Ministerio de Medio Ambiente, licenciado Franklin Morales, jefe de Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, doctor Edgardo Díaz Ferguson, director ejecutivo de la Estación Científica COIBA, y Luisa Echeverría King, de la Universidad Simón Bolívar. El IAI se creó como un instrumento de diplomacia científica hace más de 32 años atrás. Con 19 países miembros, nuestro objetivo es apoyar el nexo entre ciencia, política y la diplomacia en temas de cambio global ambiental para que nuestros países miembros de las Américas estén mejor habilitados para planificar y responder a los mayores desafíos que enfrentamos hoy en día: eventos de cambio climático extremo, la pérdida de biodiversidad y sus impactos en el aumento de la desigualdad social, la salud, la migración, entre muchos otros retos que son entrelazados. Este webinario es organizado por nuestro Centro de Diplomacia Científica, cuyo objetivo es apoyar diálogos regionales, capacitaciones, redes e intercambio de las mejores prácticas en temas de cambio ambiental global, aumentando la capacidad de nuestra región para utilizar la mejor evidencia científica y las herramientas y estrategias de ciencia, política y diplomacia para lograr una América más sostenible, equitativa y saludable. Este webinario es resultado de un taller regional sobre diplomacia científica celebrado en junio de 2024 en Panamá y coorganizado con Senacid Panamá y COIBA AIP. Y quiero dar un agradecimiento especial al doctor Eduardo Ortega, el secretario nacional de Senacid, a la señora Anabela Vázquez, anteriormente de la Oficina de Cooperación Internacional de Senacid, y al doctor Edgardo Díaz Ferguson de COIBA AIP por apoyar el taller del junio pasado, al cual van a escuchar hoy en día. Y les deseo un excelente seminario hoy en día y espero que este diálogo despierta una colaboración y acción en diplomacia científica y cooperación científica en toda la región. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias por tan lindas palabras. Ahora damos la palabra a doctor Omar López, quien será el moderador del primer bloque de este webinario. Muchas gracias, Bran, y bienvenidos a todos y todas a este webinario sobre diplomacia científica en el caso de estuarios y manglares. Me acompaña en este primer bloque, Su Excelencia, el ministro Juan Carlos Navarro, señor Franklin Morales de la CENACIT, y Marcela Ojira, nuestra vicedirectora ejecutiva del IAI. Bien, el señor Juan Carlos Navarro es el actual ministro de Ambiente de Panamá y ha tenido una destacada trayectoria en la conservación ambiental del país, sobre su liderazgo, sobre todo como fundador de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ANCON. También fue exalcalde de la ciudad de Panamá y ha sido reconocido internacionalmente por su liderazgo en sostenibilidad y desarrollo urbano. Franklin Morales es el jefe actual de Cooperación Técnica Internacional de la CENACIT, y previo a su rol en CENACIT estuvo ligado a la Embajada de Panamá en los Estados Unidos, donde enfocó sus esfuerzos en el fortalecimiento en la relación de temas estratégicos asociados a tecnologías emergentes y el aseguramiento de cadenas de suministro. Marcela Gira, como mencioné, es nuestra vicedirectora ejecutiva y directora del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, donde lidera iniciativas para fortalecer la interfaz ciencia, política y diplomacia.
Sin más preámbulo, quiero darle la palabra al ministro, señor ministro Juan Carlos Navarro. Mm, Muchas gracias, Omar, y muy buen día a todos. Quiero empezar agradeciéndole al Instituto Interamericano por el IAI, por la oportunidad y la invitación para estar con ustedes hoy. Quiero agradecerle particularmente a Ana, a Marcela, a Franklin de el Senacid y a las personas que nos acompañan hoy en el panel. Eh, para nosotros, este seminario, este webinar, no pudo venir en un momento más oportuno. Creo que cada día es más evidente en un planeta con más de 8.000 millones de personas que batalla contra una crisis de cambio climático. Un planeta donde cada vez hay más evidencias de la dificultad de los países en ponerse de acuerdo sobre cómo enfrentar la crisis del cambio climático. A juzgar por los resultados del reciente COP de Bakú, el COP29 de cambio climático, del reciente COP16 de biodiversidad en Cali, en el que participé personalmente, y el COP sobre desertificación que se está dando ahora mismo. Ni hablar de la reunión sobre plásticos en Busan, que no tuvo tampoco los resultados esperados. Es evidente que cada vez es más difícil, más urgente, pero por otro lado más difícil, que nuestros países se pongan de acuerdo a nivel global sobre lo que tenemos que hacer para enfrentar esta crisis climática global que es impulsada por la sobrepoblación, la extinción masiva de especies, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global. Síntomas y a la vez causas de la pérdida de calidad de vida, la migración forzada de cientos y miles y millones de personas a nivel global y el impacto de esta crisis sobre los derechos humanos más fundamentales y las oportunidades económicas de millones de personas alrededor del mundo. A veces en América Latina vemos estas crisis globales como algo foráneo, pero para nuestro continente ya son algo directo que vivimos en carne propia. Solo hay que ver la migración que se está dando de manera irregular, podría decir ilegal, digamos que irregular, a través de nuestro continente hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Esto ya está afectando a muchos países que nos hemos convertido no por ninguna razón propia, sino hasta en contra de nuestra voluntad, como en ruta de tránsito. Me refiero a la migración durante los últimos años de más de 1.2 millones de personas que han cruzado por Panamá en camino a Estados Unidos por la selva del Darién. No cualquier selva, por un parque nacional que ha sido reconocido por la UNESCO como sitio de patrimonio mundial y como reserva del hombre y la biosfera. Y que hoy tiene ríos prístinos y bosques milenarios contaminados con más de 2.500 toneladas de plásticos, de basura, y las aguas de ríos prístinos como el río Tuquesa, contaminadas por heces fecales, erosión, contaminación por basura y plásticos, y hasta por cadáveres, por esta ruta irregular de migración. Concluyo diciendo que para Panamá el tema del cambio climático es muy concreto, muy directo. No solamente lo vemos a través de esta migración complicada, producto de factores climáticos y también factores políticos hacia Estados Unidos, sino que también lo vivimos en carne propia porque vemos y hemos tenido que presenciar el traslado de los pobladores de una isla completa en la comarca indígena de Gunayala
que por el aumento en el nivel de la Tierra, producto del calentamiento global y la crisis climática, tuvieron que dejar sus hogares y trasladarse a tierra firme. Y esto ocurrió hace escasos meses, menos de un año. Lo estamos viviendo en carne propia también porque hace escasamente un mes tuvimos la consecuencia de extremos climáticos en Panamá. Tuvimos inundaciones catastróficas donde perdimos más de una docena de vidas humanas y se causaron más de 200 millones de dólares en daños y pérdida de infraestructuras que ahora se tienen que reponer. Y lo vivimos también el año pasado, producto de extremos climáticos, en donde perdimos más de de 1.000 millones de dólares, en inglés 1 billion, de ingresos para el Canal de Panamá por sequía. Menciono todo esto porque todos estos extremos climáticos y todos estos problemas tienen que enfrentarse con una base científica sólida. Es crítico para entender estos procesos tener ciencia sólida. Y por ello, el seminario que hoy nos reúne es más importante para nosotros que nunca. Las decisiones que los tomadores de decisiones realizan a diario, cada vez más tienen que estar basadas en ciencia y en una sustentación técnica sólida. Es por ello que la diplomacia científica y la interacción entre la comunidad científica y los tomadores de decisión es y será cada vez más vital e importante para poder tomar las decisiones correctas para nuestras comunidades y nuestros pueblos y nuestros países. He concluido mis palabras felicitando a la IAI, agradeciendo a la Asociación de Diplomacia Científica de América Latina, agradeciendo especialmente al CENACIT y a las personas que lograron hacer realidad este seminario, en particular al CENACIT y a COIBA AIP por el magnífico trabajo que hacen en acercarnos a los científicos y a los tomadores de decisiones. Y ponemos nuestro ministerio a la orden para poder seguir colaborando con las iniciativas de la IAI, del Instituto Interamericano para la, eh, el cambio y la interacción global, for Global Change, por el esfuerzo que hacen por unirnos. Creo que, Ana, el liderazgo del IAI, nuestro vecino aquí en Panamá, es realmente extraordinario. Las puertas que nos abren, perdón, y la interacción que nos ayudan a lograr. Así que a todos ustedes nuestro mayor agradecimiento. Yo tengo que en 2 minutos salir del Zoom, pero quería poder expresar a nombre del gobierno del presidente Mulino y el mío propio lo importante que es esta interacción para nosotros. Concluyo diciendo que hace 10 minutos conversé con el canciller de Panamá antes de entrar a esta reunión. Él está muy consciente de los aportes que se están haciendo a nivel de la diplomacia científica y al igual que el propio presidente, el canciller y mi persona en el gobierno de Panamá, tienen las puertas abiertas y vamos a impulsar junto a ustedes la diplomacia científica como una herramienta fundamental para cada vez hacer las cosas mejor. Muchas gracias, señor ministro, y gracias por esa receptividad a la integración de evidencias científicas para el diseño y aplicación de políticas públicas. Y casualmente ese era el marco de este primer bloque, y lo reitero para Franklin, nuestro siguiente expositor, cómo vería entonces desde la CENACIT ese marco, esa oportunidad de poder integrar la evidencia científica en el diseño y aplicación de políticas públicas, en este caso quizás un poco más orientado hacia el tema de manglares y de estuarios, que son un pulmón para las fuentes de pesca artesanal incluso de pesca industrial en nuestro país. Muchas Adelante. gracias, Omar. Muchas gracias al equipo de IAI, a la directora ejecutiva
a Ana y a Marcela. Y pues obviamente creo que hago eco de muchos de los temas que tocó el ministro de Ambiente recientemente. Tal vez dando un paso atrás, quizás hablando un poco sobre Senacit y el trabajo que se ha hecho con el IAI. Nosotros definitivamente reconocemos la labor que el IAI ha tenido en impulsar iniciativas que conectan la ciencia con tomadores de decisiones, y es por eso que desde la CENACYT pues se impulsó el trabajo eh, que se hizo. El doctor Ortega está comprometido con continuar habilitando este tipo de iniciativas que pueden traer los temas que son de interés para el país a una palestra un poco más amplia, más internacional. Y hay que notar que Panamá tradicionalmente temas de diplomacia ha sido centro de diálogo, y ese es algo que podemos traducir entonces al tema científico, que es de qué forma el país puede continuar jugando un rol para crear esa convergencia, ¿no? Ese enlace entre distintos países, que identifiquemos problemas en común, y más allá de eso, que podamos dar una respuesta clara desde la ciencia, desde el aparato científico, a cómo podemos abordar estos problemas. Nuestro objetivo en la CENACYT está, en este momento, está muy enfocado en acercar la ciencia a los problemas reales de la sociedad, a los tomadores de decisiones, de garantizar que el producto científico, que el esfuerzo que se hace es un esfuerzo concreto, es un esfuerzo que genera resultados, que ve la acción y que de una forma u otra posiciona al país en dirección al país y a la región en una dirección positiva, en una dirección de desarrollo sostenible y en una dirección que en general pues es beneficiosa para nuestros intereses. En temas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la necesidad de promover la protección de los ecosistemas de manglares y estuarios. Estos son temas que, más allá de un simple interés, curiosidad científica o demás, es un tema de interés nacional, es un tema que nos afecta, que afecta la vida de los panameños, afecta la vida de las personas en la región, y de hecho afecta la vida de personas en todo el mundo. Entonces, muy felices como la CENACYT de continuar apoyando este tipo de esfuerzos. Nosotros, como vemos, el espacio de influencia, de incidencia de documentos como los que están siendo presentados aquí, creo que eh, definitivamente el trabajo es un trabajo que ha sido bien coordinado, diría yo, desde el inicio, en el sentido de que nosotros con COIBA y IP ya tenemos experiencias sólidas de cómo la evidencia científica ha podido impactar decisiones puntuales. Recuerdo que en el 2021 ampliamos las áreas protegidas en nuestros océanos para cumplir con el compromiso de las metas de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible, y con el compromiso de 30 por 30, en donde Panamá llegó a proteger pues, más del 50% de sus recursos acuáticos. Y ahí esto pues fue un trabajo de la mano con la comunidad científica que afectó la decisión política y eventualmente la decisión, la acción, ¿no? De política pública. Creo que la lección aprendida en ese momento, y la lección que continuamos buscando resaltar, es que la ciencia tiene que responder a demandas puntuales de la sociedad. Y yo creo que eso es algo que en este caso se ha logrado, en este caso se está impulsando. Creo que la presencia del ministro de Ambiente habla claramente del nivel de apoyo que tiene este trabajo, y pues también creo que las palabras del ministro extienden a cómo el gobierno nacional, cómo el gobierno panameño ve esto como un tema
crítico, un tema que definitivamente tiene importancia no solo en temas de seguridad nacional y protección de ecosistemas, sino también en un tema de qué forma Panamá está liderando en temas críticos para la región y para el mundo. Entonces, eh, creo que eso definitivamente es algo que nosotros desde la CENACIC vamos a continuar impulsando, vamos a continuar eh, habilitando. Aparte de eso, nosotros reconocemos que el mundo en este momento está enfrentando cambios cambios sustanciales, que el nivel de complejidad en distintos temas está aumentando, pero también hay oportunidades que las nuevas tecnologías están abriendo. O sea, estamos viendo el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial, el impacto de tecnologías como la biología sintética van a tener en el mundo y parte de lo que nosotros buscamos también es que a medida que vamos respaldando y vamos impulsando este trabajo científico, vamos elevando capacidades también, capacidades nacionales, y vamos aplicando estas tecnologías para encontrar posiblemente respuestas que sin el uso de la tecnología no podríamos encontrar tan fácilmente. Por eso también estamos desde la CENACID muy comprometidos a apoyar el movimiento de ciencia abierta, entendiendo que parte del esfuerzo también es cómo aprovechamos la ciencia abierta. Y yo creo que ahí el IAI definitivamente pues es un socio clave nuestro, porque a medida que nosotros podamos identificar mayor, conectar más puntos en esa complejidad, entonces también podemos avanzar de mejor forma el interés de nuestras naciones en el concierto internacional de naciones y en el espacio eh, multilateral, que creo que es ahí donde el IAI definitivamente es una palanca que nosotros esperamos continuar. Lo dejo ahí, pero nuevamente reiterar el compromiso de la CENACID en impulsar ciencia que tiene un impacto tangible, ciencia que es adoptada en la toma de decisiones y ciencia que puede ser realmente trascendental y transformativa en cómo estamos nuestros países afrontando algunos de estos temas que son bastante complejos para afrontarlos de forma individual. Muchas gracias. Muchas gracias, Franklin. Bueno, y ahora le damos paso a nuestra directora eh, del Centro de Diplomacia Científica, Marcela Ojira, para que nos brinde su perspectiva. Muchas gracias, Omar. Para mí es un gran honor y un placer estar con todos ustedes en este webinario y compartir los resultados que hemos logrado de este taller del IAI organizado en estrecha colaboración con CENACID, con COIBA, AIP y otros socios internacionales estratégicos. Y el diseño, quisiera compartir el diseño que el IAI está desarrollando con el Centro de Diplomacia Científica para poder realmente, como decía el taller, construir puentes entre ciencia y políticas y la diplomacia, trabajando con 19 países miembros en el continente americano, que comparten mucho de los mismos desafíos ambientales a nivel nacional, regional y global, como cambio climático, conservación de la biodiversidad, océanos, entre otros, que son muy complejos y que son también de mucha importancia ambiental, social y económica para todos los países. Pero como ha mencionado el ministro Juan Carlos y Franklin de Medio Ambiente, SENACID, realmente el valor de la ciencia, en el caso del trabajo del IAI, es cómo podemos proveer el mejor conocimiento científico sólido para apoyar procesos de toma de decisión. No es solamente la ciencia por sí, pero que tenga un propósito de poder servir a los países, a los gobiernos y a la sociedad de forma compartida, abordando problemas que son comunes entre nuestros países miembros. Y creo que un aspecto fundamental ha sido desde el inicio en el diseño del taller y que hemos logrado entonces 3 resultados concretos iniciales, fue escuchar a los tomadores de decisión.
consultar autoridades en el Ministerio del Ambiente, en la CENACID, en COIBA, entre otros socios. ¿Cuáles son los grandes desafíos para los tomadores de decisión? ¿Qué es lo que se necesita para apoyar políticas públicas nacionales, regionales, compartir buenas prácticas con los países vecinos y también cuál es el conocimiento científico que se necesita? Lo que sabemos y a veces lo más importante, lo que no sabemos para considerar en todo el proceso de toma de decisión, que no es fácil para un tomador de decisión cuando tiene consecuencias muy importantes para la sociedad, para los ecosistemas, para la economía a nivel provincial, nacional, con temas transfronterizos también que impacta a los países vecinos. Entonces, con esta primera consulta diseñamos, conocimos las prioridades que Coiba es un patrimonio importante, natural, un bioma único, un hotspot para Senacid y para mi ambiente, pero compartido también con otros países de la región que tienen ecosistemas también muy importantes y más allá que los ecosistemas, los servicios ecosistémicos que ellos ofrecen y brindan para la sociedad y la economía. Entonces, con estas líneas iniciales, nosotros diseñamos este taller que fue realizado en Ciudad de Panamá en junio pasado. Entonces, en menos de 6 meses y 5 días de un taller bastante motivado por los científicos, los tomadores de decisión de diferentes países que de ahí convocó, abordamos estos temas. 3 resultados concretos fueron obtenidos como resultado, más allá de la capacitación, del intercambio de conocimiento entre los científicos, del intercambio de las políticas públicas que ya muchos gobiernos lo han adoptado con las fortalezas y las debilidades que tienen cada política entre los diferentes países que estaban presentes y participaron. Pero los concretos productos que hemos podido realizar fue la producción de un white paper con recomendaciones desde la diplomacia científica, desde el conocimiento científico sólido que tenemos hoy día actualmente sobre estuarios manglares y tomando en consideración temas como la conservación de biodiversidad, de cambio climático y de océanos, donde tiene un rol fundamental manglares y estuarios, ¿no? Este tipo de intercambio científico, político fue bastante importante y el white paper un poco hace una síntesis, un resumen para poder servir a la comunidad de tomadores de decisión con información científica, pero más allá que estas recomendaciones, entonces, para conservación de estos ecosistemas importantes. El segundo producto que quisiera resaltar fue la formación y el fortalecimiento de un equipo de científicos y tomadores de decisión multinacional que tuvo aporte de diferentes tipos de conocimiento, no solamente de diferentes disciplinas científicas, pero también de conocimientos prácticos. Muchos tomadores de decisión que tienen mucha experticia en gestión de políticas públicas, de manejo, de conservación y que tienen retos comunes en los diferentes países. Entonces, formar un equipo con estos desafíos de la comunicación, encontrar lo que cada cual podría contribuir con su experticia también fue un gran logro y generó un equipo fuerte de científicos y tomadores de decisión y este equipo compitió a fondos internacionales y han ganado por una competencia internacional un proyecto semilla del IAI donde participa Panamá, Brasil, Uruguay. Van a recibir la financiación de un proyecto ahora que empieza. Son $50,000 iniciales de un proyecto semilla, pero que les va a dar la base para seguir fortaleciendo este equipo de ciencia y políticas a nivel regional y más allá que esto, conectar un taller de capacitación con la formación de un equipo, una idea de investigación para servir procesos de toma de decisión conectados a oportunidades de financiación.
no es solamente llegar y estar 5 días en un taller intercambiando información, pero salir del taller con productos concretos, con un plan, una ruta de trabajo que va a colaborar para la ciencia, para las políticas, para la colaboración internacional entre los países y también aportar a estos desafíos que estamos hablando en las convenciones a nivel nacional, en las instituciones, en las universidades, en la sociedad. Y la idea, más allá de la capacitación, del proyecto Semilla, del white paper, es crear oportunidades también que estas iniciativas sigan creciendo y fortaleciéndose. Y en este sentido, la idea era conectar esta oportunidad también con oportunidades más grandes de financiación y seguir colaborando los científicos y los tomadores de decisión, agrandar de 3 países a más que pueden participar y tener el conocimiento científico, la generación de más conocimiento, el intercambio con más diálogo, pero más allá que el diálogo también de la teoría a la práctica más activamente para apoyar procesos de toma de decisión. Entonces, estamos también buscando vincular la oportunidad de generar estos equipos, los proyectos semillas, para que participen en convocatorias más grandes de financiación de proyectos transdisciplinarios de ciencia y política a nivel regional, global, con el socio del IAI, que es el Belmont Forum, que nosotros somos anfitriones también aquí en Panamá, y que es un consorcio internacional global de agencias de financiación de ciencia y tecnología, y tienen actualmente una convocatoria sobre bosques tropicales. Todo ese ejercicio también tiene un futuro. No es solamente para esta convocatoria de bosques, que está abierta actualmente para el año 24-25, pero 25-26 hay otra oportunidad, que es una convocatoria de océanos, en el cual el IAI va a participar muy activamente. La convocatoria también movilizando recursos de los miembros del Belmont, y donde este ejercicio que hemos hecho aquí en Panamá en junio y generó estos 3 productos iniciales, lo podemos volver a replicar con temas de océanos, temas como mencionó el ministro y que ya hemos abordado también, migraciones ocasionados en consecuencia de eventos extremos, temas que siempre tienen un gran impacto en economía, como las sequías, las inundaciones, temas donde la evidencia científica realmente puede aportar, pero desde cuando tenga un enfoque transdisciplinario, desde cuando puede incluir a tomadores de decisión, a financiadores, a representantes de la sociedad, para que la ciencia encuentre un camino a apoyar problemas del mundo real en que los cuales los tomadores de decisión tienen que actuar a través de políticas públicas, a través de programas, a través de políticas de ciencia y tecnología, políticas ambientales. Y de ahí, la verdad, es un facilitador. Lo que hacemos nosotros es convocar a científicos de diferentes áreas del conocimiento, convocar a representantes de la sociedad, convocar a tomadores de decisión de 19 países que son nuestras partes, para traer esta rica masa crítica a realmente dialogar y, más allá que el diálogo, hacer rutas de planes de trabajo a través de proyectos, a través de redes de colaboración científica, políticas, diplomáticas, internacionales, regionales. Y como estos resultados también pueden llegar como recomendaciones a las convenciones, al mundo multilateral, en el cual todos los países también han asumido compromisos y participan. Entonces, sería ahí como facilitador, como un broker entre ciencia, políticas, fomentando conocimiento y la aplicación del conocimiento científico sólido para apoyar los procesos de toma de decisión en diferentes sectores. Estamos para conectar entonces los diferentes grupos, comunidades, países, actores y sectores. Y con esto quisiera agradecer nuevamente a nuestros socios y a los países, a los científicos, a todos los tomadores de decisión que han participado con nosotros desde el taller, el diseño, la planificación, la ejecución, y realmente que estamos para poder seguir trabajando en esta línea, desarrollar mejores productos, desarrollar
más iniciativas innovadoras que realmente traigan entonces las alianzas entre la ciencia, la política y la diplomacia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Y nuevamente reitero nuestro agradecimiento al ministro Juan Carlos Navarro y al señor Franklin Moreno de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la CENACID, y a ti también, Marcela, por las perspectivas en este primer bloque. Le paso la palabra a Bran para que continuemos con la programación de este webinar. Gracias, doctor López. Bueno, ahora llegamos al segundo bloque, el bloque científico, vamos a llamarlo así. Así que le doy palabra a Ulcia Urrea Mariño, quien es la coordinadora de Relaciones Internacionales de Diplo Científica. Adelante, Ulcia. Muchas gracias, Bran. Muchas gracias al doctor López y a todos los panelistas que nos antecedieron. Esta segunda sección estarán participando el doctor Edgardo Díaz Ferguson y la doctora Luisa Echeverría King. Me voy a permitir leerles sus semblanzas antes de que ellos participen para poderles dar la palabra después. El doctor Edgardo Díaz Ferguson es un profesional de las ciencias biológicas con más de 20 años de experiencia profesional. Es investigador categoría 2 del SNI, profesor de genética marina y oceanografía de la OIT, gestor y administrador de proyectos en ciencias biológicas, marinas y pesqueras, y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la estación científica COIBA AIP. Y la doctora Luisa Echeverría King es doctora en educación y es directora de Cooperación Científica Internacional en la Universidad Simón Bolívar en Colombia. Es experta en diplomacia científica, internacionalización de la educación superior y cooperación internacional en América Latina. Ha contribuido al desarrollo de políticas y estrategias para la innovación y el crecimiento, promoviendo la colaboración internacional y la diplomacia científica en países emergentes. Y con esta presentación le cedo la palabra al doctor Díaz Ferguson para que él nos pueda compartir las experiencias que ha tenido a partir de lo que ya nos han comentado anteriormente, el taller y el Policy Brief White Paper que hoy estamos presentando. Adelante, doctor, mucho gusto. Bien, buenos días a todos. Gracias al IAI por la organización de este evento. Gracias a la CENACID siempre por apoyar la ciencia local y por el apoyo que nos brinda la Estación Científica COIO AIP, una de las 7 AIPs de la Secretaría. La nuestra en concreto, nuestra acción jurídica es la de promover, ejecutar y desarrollar proyectos de investigación orientados a la protección y conservación de la biodiversidad y los factores que la modelan, no solo en la isla de Coiba, sino a lo largo del Pacífico panameño y en otros ecosistemas conexos. Hace algunos meses nos reunimos con la Oficina de Cooperación, en su momento con Anabela Vázquez y su equipo, para brindar un aporte de ecosistemas que tuvieran una necesidad de contar con la herramienta de diplomacia científica para trascender el conocimiento de la conservación hacia acciones concretas y de gobernanza, manejo efectivo y utilización efectiva de los recursos marino-costeros y de los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas costeros. En particular, nuestra recomendación fueron los estuarios y manglares, no solo por tener varios años trabajando en estos ecosistemas en temas de ciencia básica, como migración larval, composición de la ictiofauna, etcétera, biodiversidad y conectividad, pero también viendo la necesidad de que estos valores de calidad ambiental, utilizando la isla de Coiba, nuestra zona de trabajo, como un modelo, pudiesen servir para generar índices de calidad y para incrementar el conocimiento de estos ecosistemas en los cuales actualmente la mayor parte de los estudios son realizados en zonas templadas, en el caso de los estuarios, y en el caso de los manglares, en zonas de Asia tienen mucho mayor número de estudios, y en la India, que en lo que se ha dado en Latinoamérica. Entonces, dado estos antecedentes, pues recomendamos estos ecosistemas, y en el día de hoy les voy a contar un poco la historia de cómo surgió
lo del taller y a qué productos hemos llegado, los cuales ya mencionó Marcela en su intervención, pero un poco más detalle técnico del mismo. Entonces vamos a hablar un poco de estos ecosistemas que son icónicos en el trópico, los manglares y los estuarios, que son un ecosistema que de transicional, son un ecotono, ya que hay una transición de tierra y mar, pero que también son áreas altamente pobladas, ¿no? Ver esa interacción, resaltar el hecho de que ha sido poco estudiado en Latinoamérica en comparación con otras zonas del globo terráqueo, la importancia de la transdisciplinaridad y maximizar el uso y sostenibilidad de los recursos para una mejor gobernanza, recomendaciones para la conservación de manglares y estuarios, el cual fue producto de un white paper, cómo surgió, qué impacto ha tenido y algunas recomendaciones y acciones concretas como proyectos en los cuales hemos sido beneficiados con esta iniciativa científica que surgió hace unos 6 meses atrás. Los estuarios, como mencioné, son ecosistemas dinámicos, complejos, que se forman por esa transición de mezcla de agua dulce y salada. Esta transición genera ambientes ricos en biodiversidad, tanto marina como terrestre, y en particularmente porque el 70% de los organismos marinos tienen etapas de desarrollo larval, las cuales en su mayoría utilizan estos sistemas de alta productividad para ya sea reproducirse y que sus alevines o nuevas larvas o meroplancton pueda tener gran cantidad de alimento durante sus fases iniciales de desarrollo. Pero al mismo tiempo son sistemas socioambientales donde las comunidades dependen de estos sistemas, donde utilizan los recursos de estos sistemas, donde impactan positiva y negativamente a estos sistemas y donde la transición entre ciencia, conocimiento, gobernanza, educación y conocimiento local y cultural debe darse de una manera efectiva para el beneficio de la conservación de estos sistemas. Eh, Hay múltiples tipos de estuarios, no todos los estuarios conducen o tienen una cobertura de bosque de manglar, pero el bosque de manglar es un valor agregado más allá de lo que puede generar un estuario como zona de cría o reproducción. Las raíces de estos árboles y arbustos de manglar, que son 16 especies en el mundo, que en Panamá se reportan 6, generan también un microhábitat interesante para aumentar la biodiversidad en los estuarios y aportan gran cantidad de recursos y servicios. Entonces nos vamos a concentrar en los estuarios tropicales, que son aquellos que tienen una temperatura mayor a los 20 grados Celsius y que se ubican en nuestra región de Latinoamérica, desde Cabo Cañaveral, al sur de Cabo Cañaveral en la Florida, hasta la región de Santa Catarina en Brasil, ¿verdad? Y bordeados, no en todos los estuarios, pero en gran cantidad de estos sistemas, por poner un ejemplo, de las 52 cuencas panameñas, 34 de estas tienen manglares. Los manglares, pues, son considerados entre los ecosistemas más productivos del planeta, adicionando esa productividad a la que ya tienen los estuarios, y están presentes en zonas costeras, estuarios tropicales, subtropicales, en esa interfase tierra y mar, y tienen esa característica que también pueden colonizar diferentes tipos de sustrato, brindando diferentes tipos de interacciones entre y acoples bentopelágicos entre los organismos tanto del sustrato como de la columna de agua. Están actualmente muy amenazados, menos del 50%, más del 50% de los manglares del mundo están en colapso según la primera evaluación de manglares de la lista roja de ecosistemas de la UICN, y está en riesgo ese equilibrio ambiental que estos ecosistemas proporcionan a la costa si los seguimos perdiendo. Y si observamos también lo que es el estado de la conservación, la lista de la IUCN, vemos que en la zona de Latinoamérica se encuentran en estado vulnerable, en lo que es Centroamérica y el Caribe. Con lo cual surge la necesidad de estudiar estos ecosistemas, tratar de recuperar zonas que han sido perdidas de manglares y sobre todo donde 2/3 de la población mundial habita. Entonces tenemos una falta de información, unos niveles críticos amenazados, y una zona donde tenemos áreas protegidas que podemos utilizar como un control negativo a este impacto antrópico que han tenido los manglares en los últimos años.
sobre todo porque estas zonas costeras tropicales, y lo ha mencionado el señor ministro y también Marcela durante su intervención, ah, con los embates del cambio climático han aumentado su vulnerabilidad, aumentando el riesgo por la llegada de mayor cantidad y frecuencia de eventos como huracanes y ciclones que afectan la región tropical. En función a esto, pues también tenemos que los manglares presentan estos servicios ecosistémicos que son beneficios, productos, tanto sociales, ambientales como ecológicos, eh, y nos vamos a concentrar en los servicios que brindan y los beneficios culturales y ecológicos que brindan. Algunos servicios son intercambio de materia orgánica, mantenimiento del caudal hídrico, producción de celulosa y taninos, turismo científico ecológico, las pesquerías sostenibles que tenemos en estas zonas, adaptación al cambio climático y protección de la costa ante fenómenos de erosión. Y nos permite también la mitigación al cambio climático, ya que almacenan gran cantidad de carbono. Son zonas de criadero y reproducción de organismos marinos, cuentan con una elevada productividad y conectividad funcional. De ahí salen los organismos que conectan a esas zonas de tierra firme donde se da actividad pesquera, y son, digamos, unas zonas de reservas génicas, de genes que se transportan a lo largo, por corrientes, a lo largo de sistemas, por ejemplo, como el corredor marino del Pacífico. Entonces, su estado de conservación garantiza que estos procesos se den, garantiza la salud ecológica, pero también garantiza la estabilidad y la resiliencia de estas comunidades que habitan el manglar ante embates de cambio climático. Y en la parte física, digamos, y sedimentaria, contribuyen a la formación de playas y plataformas lodosas y son indicadores de la calidad ambiental y de los cambios ecosistémicos que ocurren. Ahora, ¿cómo podemos asegurar que estos ecosistemas eh, sigan ofreciendo nuestros servicios de forma sostenible, considerando que están en peligro crítico, que cada vez son menos el porcentaje de costa que cubren y que existe una necesidad por integración de las comunidades al uso sostenible de estos recursos, mayor educación y mayor acceso a la ciencia básica que realizamos? Entonces, para asegurar que estos ecosistemas nos sigan brindando estos servicios, es necesario la ciencia básica, el conocimiento básico, pero también la ciencia aplicada. Y utilizando las áreas protegidas como modelo o control negativo de actividades antrópicas, para así lograr un mejor diagnóstico, planificación e implementación de prácticas sostenibles y de promover la restauración activa o pasiva cuando sea necesario en zonas que son impactadas. Identificando también en las zonas que son pobladas potenciales nuevos servicios ecosistémicos de beneficios ecológicos para poder hacer entonces hacer una gestión y desarrollar políticas públicas e instrumentos legales que estén alineados con un plan de acción de ciencia, con una visión tierra y mar. Y esto lo menciono porque generalmente los científicos nos hemos concentrado, los que estudiamos el océano y las zonas costeras por un lado, y los que estudian el bosque por otros, y ni siquiera nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Ahí está la primera barrera. Ya superando esta barrera y entendiendo que son ecotonos de transición tierra y mar, es importante que entonces nosotros los científicos lleguemos hacia los actores que utilizan estos ecosistemas y que son los beneficiarios de los servicios que ellos brindan. Y esto lo podemos lograr con una visión transdisciplinaria en la cual las comunidades participen, brindando ese conocimiento local, esa historia cultural en el uso del ecosistema, y que esta información, adicional a la ciencia básica aplicada que podemos ofrecer los científicos de ambos sistemas, trascienda a la gobernanza local y a la gobernanza regional. En función a esto surge una idea de utilizar Panamá como un modelo, como un laboratorio viviente, como lo es la isla de Coiba, para hacer un modelo de ver cómo los impactos antrópicos han modificado los ecosistemas y cómo podemos asegurar ofrecer estos servicios ecosistémicos, ya sea restaurando o mejorando la calidad ambiental para lograr que estos sistemas que están impactados en la costa puedan llegar a un nivel de calidad ambiental similar o cercano a lo que ofrece, por ejemplo, Coiba, una zona de 12.000 años de protección sin intervención humana, lo cual es un reto, pero podría ser un modelo efectivo si lo podemos aplicar a diferentes ecosistemas en Latinoamérica. Entonces, de ahí surgen preguntas de nuestro grupo de investigación,
preguntas que no consideraban en ese momento la diplomacia científica, pero que éramos conscientes que son ecosistemas donde 2/3 de la población mundial habita en las costas y que tiene un impacto. Entonces, ¿cuál es el estado de la conservación y calidad de los estuarios y manglares, empezando por Panamá y llevándolo a Latinoamérica? ¿Y cómo podemos utilizar los datos físicos, químicos, biológicos, utilizando como zonas piloto los parques nacionales, áreas de reservorio, como indicadores de calidad y marcos de referencia para la conservación, restauración y maximización de servicios ecosistémicos? Pero ahí se nos quedaba corto porque no sabíamos cómo entonces esta información la podíamos llevar a las autoridades, por un lado, porque siempre el científico ya y los que son, han hecho ciencia aquí y han publicado ciencias naturales y exactas, a veces existe cierta frustración de que nuestros trabajos terminan pues, bien publicados en un journal, pero la ciencia no es aplicada y no es implementada por los tomadores de decisiones. Y no queríamos que el caso de estuarios siguiese esa línea. Entonces recurrimos a la herramienta que nos brinda el IAA y el Centro de Diplomacia Científica para utilizarla como un puente de llevar esta ciencia a los tomadores de decisiones, pero también nosotros, por así decirlo, reinventándonos, incorporando también prácticas transdisciplinarias que incluyan el conocimiento local, trabajar con líderes comunitarios, con operadores de turismo, con pescadores, que permitan que ese conocimiento local trascienda al conocimiento y a la acción de una nueva política. Y luego entonces valorar esa huella humana sobre estos ecosistemas usando indicadores ambientales, pero también el conocimiento local y finalmente pudiendo tener un plan de acción nacional que se convierta en un plan regional para el uso sostenible, la conservación y la educación ambiental sobre estos ecosistemas. Es así como nos reunimos representantes de 11 países, pero de 15 instituciones distintas de diferentes disciplinas, con el apoyo de la CENACIT y la IAI, eh, aquí en Panamá, y los participantes tuvieron la oportunidad de visitar el ecosistema modelos del estuario del río Santa Cruz en Coiba y del estuario de la playa del Estero en Santa Catalina, para ver sitios donde potencialmente pudiésemos estudiar y comprender la huella humana sobre los manglares y plantear estrategias de conservación de forma transdisciplinaria, lo cual fue muy exitoso porque pudimos levantar información de recomendaciones de diferentes puntos de vista, diferentes problemas en diferentes sitios, de estuarios de mucho mayor dimensión de los que tenemos acá, como por ejemplo del río La Plata en Argentina y Uruguay, y estuarios muy conocidos en Centroamérica como es el Golfo de Nicoya. Entonces esto nos permitió no solo interactuar entre colegas de disciplinas similares, pero también nos permitió elaborar un documento que no fuera un peer review journal, sino un documento que pudiese llegar a un tomador de decisión, pero también pudiese llegar a un líder comunitario o a otros actores que quisieran participar en la conservación de estos ecosistemas. Y así surgió nuestro paper sobre recomendaciones para la conservación y restauración de estuarios y manglares. Eh, y se dan recomendaciones en diferentes, digamos, puntos que son ecología de estuarios, donde nos fortalecemos en lo que es reducir la contaminación, desarrollar políticas y protocolos de monitoreo, no solo para parámetros biológicos como biodiversidad y conectividad, sino también para caudales hídricos, factores ambientales y oceanográficos, implementar planes de conservación para especies emblemáticas, implementar programas de conservación para recuperar la funcionalidad en zonas degradadas y la biodiversidad. Y en el caso de servicios ecosistémicos, pues valoración de las estrategias para mejorar estos servicios, implementar regulaciones y promover actividades productivas sostenibles, identificar y valorar diversos servicios proporcionados por los estuarios y manglares, incluyendo la captura de carbono. Y en el caso de la gobernanza, interesante, pudimos ver cómo utilizar la planificación espacial para integrar consideraciones ecológicas y sociales y que todos los actores tuviésemos el mismo peso en la toma de decisiones, pero también desarrollar marcos de gobernanza local que trasciendan a gobernanza regional y potencialmente a lo largo del continente.
y fomentar, desde luego, y continuar con esa cooperación y coordinación entre nuestros países. Y en términos de acción comunitaria, brindamos recomendaciones en el análisis de roles de las comunidades sus pueblos, diseñar y ejecutar estrategias de educación, comunicación y sensibilización, vincular a las comunidades en actividades económicas sostenibles y reconocer y preservar los valores culturales de estas comunidades, estos valores asociados a los manglares y estuarios de estos ecosistemas, y fortalecer las capacidades y conocimientos ancestrales en la gestión de ecosistemas. Eh, no solamente llegamos hasta estas recomendaciones y producimos este white paper que actualmente todos tienen acceso, hasta en Harvard Access tienen acceso al paper, en Google Scholar tienen acceso al paper, en ResearchGate tienen acceso al paper, sino que fuimos más allá y nos planteamos preguntas de investigación para desarrollar proyectos concretos. El primero de ellos, el de Capital Semilla, como lo mencionó Marcela, donde nos unimos profesionales de Coibaipé, la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad del Valle Itajaí, Univali, para escribir una propuesta sobre la identificación de variables claves para el mantenimiento de sostenibilidad y los servicios ecosistémicos de dos zonas de manglares de estuarios de Latinoamérica, utilizando Santa Catalina en Brasil, el Parque Nacional Coiba como áreas protegidas, pero también zonas de intervención en la costa cerca a estas áreas protegidas para comparar los efectos de la huella humana y plantear nuestras nuevas estrategias de conservación basadas en transdisciplinariedad. Y también aquí podemos ver cómo áreas degradadas, por ejemplo, en Río Estero, en Santa Catalina, y en Río Santa Cruz, con cobertura de manglar, la diferencia entre los servicios ecosistémicos, cuál pudiera ser, cómo lo podemos mejorar utilizando índices de calidad y datos ecosistémicos. Y también surge la necesidad de un plan de acción no solo para Panamá, sino para la región latinoamericana. Entonces, en ese sentido, los índices de calidad actualmente que se utilizan para manglares y estuarios son basados en variables físico-químicas, y nosotros lo que planteamos es tener, en adición a esta valoración de la huella antrópica, tener también un índice de calidad que no solo incluya factores físico-químicos, sino también que incluya eh, lo que son las estructuras tróficas de estos ecosistemas como un indicador de la calidad y de lo prístinos que son en áreas protegidas, y tratar de llevar esa calidad a áreas degradadas. Así que bueno, pudimos reflexionar. Creo que la herramienta de la diplomacia científica nos ha unido como grupo de investigación y nos ha permitido resolver preguntas concretas que van a tener soluciones concretas, y un plan de acción que va a iniciar en Panamá, pero que esperamos continuar y seguir ampliando a un plan de acción latinoamericano sobre la conservación, restauración y uso sostenible de los servicios ecosistémicos que nos brindan los manglares y estuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz Ferguson. Antes de cederle la palabra a la doctora Luisa Echeverría, quiero invitarles a todos, a todas, que si tienen alguna duda de los ponentes que se encuentran todavía conectados, las vayan dejando en el chat para que al finalizar la exposición de la doctora Echeverría King podamos darle respuesta a las mismas. Doctora Echeverría King, en su experiencia, ¿qué características deben tener los documentos científicos orientados a la toma de decisiones para ser efectivos y generar un impacto real en el desarrollo de las políticas públicas? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Yo también tengo una breve presentación en donde vamos a estar abordando eso, y también que reflexionemos, ¿no? Pues desde nuestro rol como científicos somos knowledge brokers, lo que se llama los brokers del conocimiento, y esto es algo que debemos también capitalizar en estos ejercicios, y sobre todo entender, ¿no? El nivel de influencia que tenemos como científicos. Muchas veces no tenemos claridad sobre el nivel de influencia que podemos asumir como científicos, pero cuando nos metemos ya en estos ejercicios, cuando empezamos a trabajar en esta interfaz ciencia, diplomacia, relaciones internacionales, entendemos también el nivel de influencia que alcanzamos. Me dicen que se escucha bajito, no sé si todos me escuchan bien, Se escucha bien. ¿sí? Ok. Yo escucho muy bajito.
Casi no se escucha, está bajito. Y está bajito, Luisa, o si puedes hablar más fuerte o se escucha bajito. Ok, bueno, voy a intentar hablar más fuerte. Bueno, les voy a compartir la pantalla en estos momentos. Un segundo. Y bueno, lo primero que me gusta aclarar siempre es hacia dónde vamos cuando hablamos también de diplomacia científica, hacia dónde vamos y hacia dónde vamos desde nuestro rol como científicos. Y desde nuestro rol como científicos, efectivamente vamos a ser brokers de conocimiento, como les decía, y podemos aportar mucho desde estos roles, ¿no? Una de las preguntas era, bueno, ¿cómo podemos aportar al tema de recomendaciones de políticas públicas? Y bueno, aquí hay muchos temas que podemos hacer. Lo primero es proveer información basada en evidencia. Nosotros estamos haciendo ciencia, cada uno de nosotros desde las diferentes áreas en las que estamos involucrados, y la idea es poder proveer la información, los datos que tenemos por medio de nuestra ciencia para informar a los policy makers, ¿no? Igualmente es muy importante facilitar desde nuestro rol como científicos, sumándonos incluso eh, a redes, a asociaciones, ¿no? Incluso también este Knowledge Hub que tiene el IAI, muy importante que podamos hacer un seguimiento al Knowledge Hub, ¿no? Para poder facilitar ese diálogo entre los diferentes actores. Me encantaría resaltar también en este proceso el rol del IAI también como un broker entre la ciencia, los policy makers y sobre todo las relaciones internacionales en América Latina y para las Américas. El rol del IAI ha sido tremendo en esta parte porque en el marco de las actividades que convoca tenemos siempre esa interfaz presente, y es muy importante para nosotros que estamos en un rol científico, ¿no? Y en un rol de gestión también, como es el caso mío, poder participar, ¿no? En estos diálogos, porque al final del día son diálogos de saberes, ¿no? Cada uno tiene una perspectiva diferente. Y bueno, también es muy importante la perspectiva inter y transdisciplinar. El IAI también ha apoyado mucho la perspectiva transdisciplinar cuando hablamos de ejercicios de diplomacia científica, incluso en los ejercicios como el cual hablaba el doctor Eduardo Díaz Ferguson y mis otros colegas. Hemos visto la importancia de la investigación transdisciplinar. Hoy en día, ya lo sabemos, los retos van más allá de las disciplinas, y como científicos debemos tensionarnos a nosotros mismos a trabajar con científicos de áreas, de conocimientos totalmente, de backgrounds totalmente diferentes. Por eso, uno de los roles que debemos asumir como científicos hoy en día es entender que la investigación transdisciplinar, y pues hoy en día también hay un enfoque muy potente hacia la ciencia orientada por misiones, ¿no? Es muy importante que tengamos siempre eso en nuestro background, porque las misiones y las acciones transdisciplinares también van a influenciar mucho esas recomendaciones a las políticas públicas. También obviamente vemos como un rol clave para los científicos el tema del desarrollo de capacidades, y cómo desde nuestros roles podemos favorecer esa interlocución y esa formación de otros científicos, e incluso la formación en comunidades, incluso de policy makers, ¿no? Sobre la importancia de la ciencia. Actualmente tenemos una crisis mundial acerca, bueno, del trust in science, ¿no? De la confianza en la ciencia, ¿no? Entonces nosotros como científicos debemos poder ayudar a las comunidades a generar una cultura científica, a poder entender, ¿no? El rol de la ciencia, incluso más allá de la escena política, sino también incluso con las comunidades y con la ciudadanía en general. También desde ese rol de influencia que les comentaba, podemos aportar, ¿no? Definiendo prioridades estratégicas. Muchas veces nosotros tenemos una lectura tan potente de lo que está sucediendo con un área puntual, con una situación puntual, que nuestro rol es necesario a la hora de definir esas prioridades, por la lectura que tenemos, especialmente cuando estamos conectados con equipos inter y transdisciplinares. Ya podemos tener una lectura mucho más
de prioridades estratégicas. Y lo mismo, desde ese rol que tenemos, podemos diseñar, apoyar en ese diseño de políticas efectivas, incorporando esa evidencia científica que vaya mucho más orientado, ¿no? En el caso de hoy que nos convoca, que es el tema de estuarios y manglares, hacia temas y metas de sostenibilidad y conservación. Y bueno, también siempre se nos pregunta qué pueden hacer los policy makers, ¿no? Cuando les entregamos documentos de recomendaciones de políticas públicas, que ahorita también Ulcía hace una pregunta muy importante, ¿cómo deben estar estructurados esos documentos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con esos documentos? Y lo primero es entendiendo quién es el policy maker, ¿no? Al que le voy a entregar este documento, qué background tiene, qué puede hacer con el documento. Estas son preguntas que son preguntas de fondo para nosotros como científicos cuando estamos haciendo estos documentos, reflexionando sobre la salida que pueden tener estos documentos. Igualmente, otras preguntas clave que nos podemos hacer es también qué políticas existen, ¿no? ¿Qué políticas existen ya en esas áreas o en esa área que nosotros deseamos influenciar y cómo estas recomendaciones van realmente a generar una innovación o van a aportarle a esa área de conocimiento? Porque muchas veces queremos hacer o generar documentos de recomendaciones de políticas públicas sin hacer un análisis real ya de las políticas existentes en un área puntual y estamos generando muchas veces dobles recomendaciones o apuntando sobre algo que ya existe. Entonces es muy importante también que podamos conocer lo que existe. Y lo último que quiero decir sobre pues, la estructura de estos documentos es que debemos ser muy medidos también en el largo de estos documentos y en lo específico que podamos hacer frente a las recomendaciones de política pública. Hemos visto muchas veces policy briefs, incluso larguísimos o white papers, con una información de contexto demasiado exagerada. Para nosotros esto ha sido muy importante a la hora de la realización de estos documentos, tener la información necesaria para el contexto, no más de la información necesaria. Incluimos siempre muchas veces casos, ¿ok? Para poder aclarar ciertas situaciones o ciertos contextos, pero siempre ir directo a las recomendaciones de políticas públicas que al final del día es lo que le interesa, ¿no? A estos policy makers. Y bueno, los policy makers con esto pueden hacer muchas cosas, obviamente evaluar y ajustar las estrategias, las políticas existentes en los diferentes países. También incluso, como lo comentaba Edgardo, incluso también en un white paper, en un policy brief anterior que hicimos de Amazonía, teníamos también incluso algunas recomendaciones orientadas a temas de cooperación internacional. También los policy makers, dependiendo del policy maker, la influencia que tenga y el lugar en el que esté, también puede influenciar estrategias, ¿no? De cooperación internacional. Los invito a todos en estos momentos a que se descarguen, ¿no? El white paper de recomendaciones para la conservación de estuarios y manglares, que aquí es muy importante aclarar para complementar un poco lo que decía el doctor Edgardo y no repetirnos, cómo se gestó este documento. Y es un proceso de gestión del diálogo, parte del diálogo nuevamente entre los investigadores, los gestores, los policy makers, teniendo en cuenta también que nuestros investigadores que estuvieron presentes en esta formación en Panamá tenían clarísimo las situaciones en sus países y ya venían incluso con información recogida de las respectivas comunidades. Entonces aquí también tenemos perspectivas incluso comunitarias presentes, ¿no? Porque son investigadores que trabajaban mucho con las comunidades, presentaron incluso casos espectaculares de trabajo con comunidades. Entonces, los investigadores que hicieron parte, ¿no? De este white paper, quiero aclararlo, son personas que trabajan con comunidades y que están en un permanente diálogo de saberes, recogiendo siempre información, que obviamente esto ha permitido ver un documento que responde también, ¿no? A necesidades de comunidades, ¿no? Lo otro también que me gustaría aclarar nuevamente el rol del IAI, de redes también como diplocientífica de la CENACID, también
cómo estos diferentes stakeholders se unen para crear un documento con impacto no solamente en los puntos focales del IAI, ¿no? Sino que va mucho más allá de esto. Va mucho más allá de esto porque ha influenciado universidades, ha influenciado también incluso a redes y asociaciones, el quehacer de redes y asociaciones, ¿no? Porque nosotros también con estas recomendaciones, si bien están pues dirigidos, ¿no?, a policy makers, muchas veces no sabemos cuál es el usuario final y cuál es el impacto que pueden tener estos documentos en otras redes y asociaciones. Pero en el marco incluso de eventos como este, nos enteramos, ¿no?, del impacto que está teniendo estos documentos. Las recomendaciones ya las abordó Edgardo. Los insto a que se descarguen el documento y también quería hacer la propaganda, ¿no?, de las recomendaciones también que lanzamos este año, muy interesantes para una estrategia de diplomacia científica para la salvaguarda de la Amazonía. Recordemos que la Amazonía es de todos. La Amazonía es actualmente casi un global common, ¿no? A todos nos interesa lo que suceda con la Amazonía, más allá de los investigadores, de los policy makers, de todos los que estamos en esa interfaz. En este documento realmente pudimos generar recomendaciones también de cooperación transdisciplinar, científica, académica, frente también a esa plataforma de monitoreo conjunto, también de cómo debe verse esa interfaz, ¿no? Science Policy, de la cual hemos venido hablando también, la importancia también que tienen paneles como el panel existente, ¿no?, para la salvaguarda de la Amazonía, y también la importancia incluso de desarrollo de capacidades. Necesitamos seguir generando conciencia, awareness y sobre todo avanzar, ¿no?, con nuestros científicos para que ellos entiendan el rol de ser knowledge brokers. O sea, de ser knowledge brokers en estos procesos. Hasta acá llega mi presentación y atenta también a los aportes de todos por el chat. Muchísimas gracias, Luisa. Sin duda, ambas presentaciones muy interesantes desde esta perspectiva científica. Hay algunas preguntas aquí en el chat de preguntas y respuestas. Se las voy a leer y podría ser que ustedes las respondan en el orden que ustedes así decidan. La primera de ellas es, ¿de qué manera pueden los ecosistemas de manglares, como pilares de la biodiversidad y la cultura en Latinoamérica, servir como catalizadores para una diplomacia científica efectiva que promueva la cooperación regional y la sostenibilidad ambiental en un contexto global interconectado? Y es Johanna Segovia quien nos hace esta pregunta. No sé quién quisiera empezar a responder esta pregunta. Creo que la pregunta es de diplomacia científica, pero la parte técnica, la respuesta a la pregunta es las dos charlas todas, completas. Creo que la pregunta es integral y es el objetivo. Utilizamos estos ecosistemas precisamente por ello, porque son ecosistemas que son frágiles, que tienen un rango de distribución único en nuestro planeta y que nosotros somos afortunados de vivir en Latinoamérica, donde estos ecosistemas son muy diversos y donde tenemos zonas protegidas que podemos utilizar como modelo de conservación, pero integrando desde luego la transdisciplinariedad y utilizando la diplomacia científica como herramienta clave para que esto no quede en ciencia básica o ciencia aplicada en un documento que solo leemos nosotros, sino que vaya hacia una gobernanza efectiva y al final del día con un beneficio sostenible, económico, social y cultural para las comunidades que habitan los estuarios y los manglares de Latinoamérica. Pero supongo que Luisa quiere agregar la parte Sí, más de diplomacia, ¿verdad? yo quería agregar algo, un poco un tema de liderazgo científico. Y es nuevamente lo que les decía en la presentación, el rol y esa interacción del científico con la comunidad. Muchas veces en estos escenarios, hay veces que la comunidad está presente, hay veces que la comunidad no está presente a la hora de generar estos documentos. Pero entonces, ¿quién representa a la comunidad? ¿Quién representa los intereses de la comunidad? ¿Mm?
Entonces acá la pregunta es ¿quién es? ¿Ok? Muchos dirían, no, pues obviamente puede ser el representante de la escena política. Así es, eso puede ser. Pero ¿qué pasa cuando el representante de la escena política realmente no está totalmente involucrado con la comunidad? Realmente no conoce tanto la comunidad y sus necesidades como si lo conocen ustedes como científicos. Entonces, ¿quién creen que en estos diálogos y en estas conversaciones está indirectamente representando a la universidad? Ustedes científicos. Perdón, a la comunidad, ustedes científicos. ¿Ok? Entonces, ese es un mensaje muy claro que me gustaría dejar, porque muchas veces como científicos no entendemos el impacto que puede tener nuestra visión frente a una comunidad puntual o a comunidades puntuales. Entonces, si nosotros trabajamos de la mano con comunidades, si nos conocen, si llevamos años de estarnos metiendo allá, que comemos con ellos, que compartimos con ellos, que nos importan ellos, obviamente cuando estamos en esos escenarios, ¿ok? Nosotros al final del día nos volvemos representantes de esas comunidades y es algo que tenemos que tener en mente a la hora de estos espacios de diálogo de saberes. Muchas gracias. Yo solo quiero hacer mención de que este white paper tiene 19 autoras. Entonces, bueno, la representación indirecta de estas comunidades, pero también de la academia en sí, ¿no? De toda esta red de relaciones que cada autor y autora tiene atrás, bueno, está de alguna manera representada en este white paper. Ahora les leeré la pregunta que nos hace José Prieto. ¿Cuál es el potencial rol de los ministerios de ciencia para promover espacios de asesoramiento científico con los diferentes sectores? Por ejemplo, otros ministerios. No sé, aquí si el colega Franklin Morales podría compartirnos su experiencia. Sí, claro, muchas gracias. Tal vez abordando nada más un tema de la pregunta anterior y luego contestando esta, creo que la forma en la que hay que pensar esto es que tiene que ser un trabajo conjunto desde el inicio. Es muy difícil hacer un trabajo y después tratar de ver cómo este trabajo va a afectar política pública si desde el inicio no se está integrando cuál es la demanda que existe en los tomadores de decisiones, qué tipo de decisiones se están buscando tomar en este momento, qué tipo de decisiones requieren evidencia científica. Incluso en temas de diplomacia científica, qué tipo de foros, qué tipo de discusiones están sucediendo y que son críticas en las que se debe incidir. Entonces, creo que ahí es el tema de los tiempos, ¿no? Los tiempos de la ciencia y los tiempos de la toma de decisiones. A veces lo difícil es cómo armonizamos esos tiempos de una forma en que la ciencia puede responder al momento que se necesita, puede responder con los datos que se necesitan y puede responder a preguntas que ya existen, preguntas que se están tratando de contestar pero que se están contestando sin datos o sin ciencia. Creo que eso es algo crítico en cómo se debe o considero tal vez que se debe considerar y desde la CENACYT lo que estamos viendo también en tema del asesoramiento científico con los diferentes ministerios es precisamente eso, cómo se establece un diálogo interinstitucional, intersectorial, en el que vamos entendiendo hacia dónde se están guiando las prioridades políticas del momento y luego entonces voltearnos a la comunidad científica y decir de qué forma podemos agregar valor a esta decisión. La ciencia no necesariamente va a ser percibida como valiosa solo por ser ciencia. La ciencia tiene que trabajar ese espacio de cómo otorgamos valor. Y en el tema, por ejemplo, de la pregunta inicial, de cómo aseguramos que esto eventualmente se traduzca en un aprovechamiento de la evidencia científica, creo que también la pregunta a hacerse constantemente es, en inglés sería so what, ¿y qué? ¿Y qué si lo que dice la evidencia? ¿Cómo conecta eso con algo más grande? ¿Cómo conecta no solo con la comunidad costera, sino tal vez con la comunidad más amplia, con el país, con la región? Y entonces ahí a distintos niveles vas a tener tomadores de decisiones que están conectando con ese y qué. ¿Y qué sucede
con qué pasa si estos ecosistemas no los protegemos, qué pasa con las comunidades, qué pasa si con el país a nivel y qué pasa con la región y eso qué significa. Creo que a distintos niveles los tomadores de decisiones van a tener distintas prioridades, distintos lentes con el que están abordando los problemas y hay que ser lo suficientemente flexibles para entender que nosotros tenemos que hacer esa interpretación para los tomadores de decisiones. Nosotros somos los que tenemos que hacer ese vínculo y ese enlace y esa traducción en la que podemos identificar exactamente qué parte de la ciencia, qué esfuerzo de la ciencia es el que es más relevante en un momento dado. Entonces, sí lo vemos como un proceso constante. Creo que el rol definitivamente es encontrar esos espacios, quiénes son los champions, tal vez en las instituciones de gobierno, iniciar por esos puntos de poca fricción y luego de ahí, pues obviamente tratar de ir ampliando la influencia de este aparato científico en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Franklin. Sí, Marcela, adelante. Aportar también a este diálogo y reforzar la idea de la importancia de los asesores científicos. En todo lo que hemos discutido en este webinario, si la ciencia hay una gran producción, hay conocimientos sólidos y los tomadores de decisión realmente necesitan más evidencia para poder tomar mejores decisiones en base a estos conocimientos sólidos, pero un rol muy importante es quien puede apoyar a sintetizar, a buscar la información, a comunicar de manera que sea comprensible por muchos tomadores de decisión que necesariamente no son científicos y no entienden y a veces no tienen los tiempos para poder entender bien todo el conocimiento científico sobre los temas en los cuales tienen que tomar decisión. Así que nuestra gobernanza en los países de América Latina no hay muy bien definido roles de asesores científicos para tener este trabajo en los diferentes ministerios, mismo a nivel nacional, provincial o municipal. Entonces, la importancia de tener más asesores, tener también más claridad en su función en diferentes niveles del gobierno y no solo ejecutivo, también el legislativo, el judiciario son importantes, todos toman decisiones, muchos temas sin evidencia, sin conocimiento que realmente justifiquen en base a lo que ya sabemos de la ciencia. En ese sentido, el IAI, considerando este gran desafío, lanzamos hace 4 años el programa de formación de asesores científicos, por su sigla en inglés, Science, Technology and Policy, ¿no? Y hemos trabajado con casi 90 fellows de ciencia y políticas en 15 países de América Latina, incluyendo también Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y ha sido un programa realmente innovador para nuestra región en poner científicos que tienen gran interés en usar su ciencia para apoyar procesos de toma de decisiones. Pero en una calle de dos vías, no solo la ciencia para la política, pero también de las políticas para la ciencia. Y tener la sensibilidad, el valor de la ciencia y buscar los mecanismos para poder usarla bien, usar a los tiempos necesarios de los procesos de toma de decisión. No es un trabajo sencillo, es un gran desafío, pero tenemos que empezar capacitando, formando asesores, poniendo a estos brokers de ciencia política en diferentes ministerios, agencias de gobierno, en todos los niveles de toma de decisiones, para que realmente la ciencia llegue a los procesos de toma de decisión. Entonces, a los que no conocen el programa, este realmente ha sido un programa bastante exitoso en tener la movilización de los tomadores de decisión en su interés en formar, aportar y trabajar con estos tomadores de decisión que son los asesores científicos. Y no es un rol menor, es un rol de mucha importancia en todo el diálogo que hemos visto en este webinario. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. He de decirles a las personas que nos han dejado sus
preguntas en los chats que no tenemos ya más tiempo para atenderlas. Sin embargo, les agradecemos por su interés. Les sugerimos que nos sigan en todas las redes sociales que tiene tanto el IAI como Diplocientífica para que puedan también saber qué conversaciones vendrán después de este white paper y sobre las preguntas particulares de cómo saber más del white paper y del programa STEP. Lo podrán encontrar en redes sociales. Y yo con eso le paso la palabra a Branislao. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar acá y acompañarnos. La verdad, fue una charla súper importante, algo de lo que tenemos que hablar mucho en esta región y mucho para aprender y compartir, por supuesto, el conocimiento sobre la diplomacia científica, sobre su poder, sobre sus impactos y, por supuesto, sobre todas las actividades que hace el Centro de Diplomacia Científica del IAI. Así que con esto me despido y les deseo muy buenas tardes.